Buenos días a todos y a todas. Espero se encuentren bien el día de hoy. Gracias. Entonces, esta ecuación diferencial es la ecuación diferencial que la vamos a conocer como ecuación diferencial que nos va a permitir describir el comportamiento entre la temperatura y el tiempo. Es decir, quiero mirar cómo se comporta la temperatura de un objeto, pues de acuerdo a cómo va pasando el tiempo. Eso está mediado justamente por una constante que se llama la constante K. Esa constante K de qué depende. Entonces, depende de la densidad del objeto, depende del volumen del objeto, depende del calor específico del objeto, depende de la superficie del objeto y depende también justamente de un parámetro que simplemente va a ser un parámetro que nos va a decir cómo es la relación de la transferencia de calor del objeto con el medio. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos justamente es una ecuación que va a describir la temperatura en función del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Espera un segundo. Ya. ¿Esto qué quiere decir? Disculpen un segundo que me escribieran. Ah, listo, tranquilo. Ya ahorita empezamos. Son aplicaciones de ecuaciones diferenciales. Ese pues, es el tema de hoy. Quería pues empezar con la parte homogéneas, pero preferí generar
unas aplicaciones para el método que vimos de la separación de variables de la clase pasada. Entonces, listo. ¿Qué implica esa ecuación diferencial? Entonces, permítame, les comparto el tablerito que tengo aquí presente y entonces simplemente quiero ver lo siguiente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues simplemente lo que voy a tener es una ecuación diferencial que dice que tengo la derivada de la temperatura respecto al tiempo. ¿Listo? Es decir, que en pocas palabras, la temperatura, si usted hiciera una gráfica, ¿no? Si usted hiciera una gráfica de temperatura versus tiempo, pues justamente la temperatura debería ir aquí en el eje Y, ¿listo? La temperatura debería ir en el eje Y, pero por otro lado, el tiempo iría en el eje X. Entonces quiero ver cómo va a ser la gráfica, ¿sí? No sé cómo pueda llegar a ser. Entonces, por ejemplo, si es la gráfica 1 o la gráfica 2 o la gráfica 3, la que me permita describir el comportamiento de la temperatura respecto al tiempo. Nosotros tenemos justamente esa ecuación diferencial que nos dice que el cambio de la temperatura, porque esto no es más que el cambio de la temperatura respecto al tiempo, va a ser igual ¿a quién? A una constante K, ¿listo? Entonces con signo negativo o puede ser positivo, ya les voy a explicar por qué. Y multiplicado por una temperatura, ¿sí? Es decir, por la temperatura menos una temperatura que vamos a llamar la temperatura ambiente o temperatura inicial. ¿Listo? Entonces, si usted revisa, por ejemplo, aquí, ya le comparto otra vez el escritorio. Si usted revisa, tenemos T menos TA. Listo, ya les comparto a ustedes este link donde saqué esto. Entonces, simplemente esa TA es la temperatura ambiente. Pues si usted tiene un objeto, lo calentó y pues usted lo saca al medio y pues ese medio va a estar a una temperatura ambiente. Entonces, usted lo que espera es que justamente, pues cuando tenga eso, ¿no? Pues justamente lo que todo se vaya a enfriar o a calentar, eso depende, ¿no? Entonces espéreme aquí, otra vez le comparto el tablerito. Entonces justamente esta temperatura, que es la temperatura ambiente, ¿listo? Entonces la ecuación que nos describe el comportamiento del objeto que tiene cierta temperatura respecto al tiempo. ¿Cómo vamos a solucionar esa ecuación diferencial? Entonces recuerde que la única variable que nos interesa es la temperatura y el tiempo. Entonces de esta ecuación diferencial que usted tiene, lo que nos interesa es la temperatura y el tiempo. La temperatura está también aquí. ¿Por qué no utilizo la K ni la TA? Porque tanto K como TA son constantes, ¿sí? Es decir, son números que ya están dados en el problema. Sin embargo, usted tiene que pensar la ecuación diferencial en términos de estas dos variables. ¿Listo? Entonces la temperatura ambiente simplemente va a ser un número, solamente que lo ponemos TA. Sí, mire, por eso hay que identificar muy bien cuáles son las variables que vamos a separar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago esa separación de variables? Entonces, simplemente, pues yo tengo que dejar, en pocas palabras, como hace 8 días vimos,
pues tengo que dejar un diferencial acá, este diferencial de temperatura, con mi temperatura. Sí, la temperatura es esta, ¿cierto? El problema es que esa temperatura está en todo un paréntesis, entonces cuando usted tiene todo ese paréntesis, lo que usted tiene que hacer es arrastrarse todo ese paréntesis, ¿no? Entonces, usted quiere dejar el rojo con el rojo y por otro lado quiere dejar el verdecito pues en la parte de arriba, ¿sí? Entonces simplemente el juego es, como hace 8 días, simplemente es dejar el bloque rojo y aquí dejar este bloque rojo grande y después igualarlo, ¿sí? Simplemente después igualarlo al bloque de color verde, ¿listo? Es decir que este verde debe quedar aquí a este lado. Entonces, cuando su variable, que en este caso la variable t está dentro de un paréntesis, es bueno que usted coja toda esa expresión, todo ese paréntesis y lo lleve al otro lado. ¿Por qué sé que pasa a dividir? Perdón. ¿Por qué sé que pasa a dividir? Porque yo sé que k y el paréntesis están multiplicando. Entonces, por esa razón, simplemente yo tomé toda esta expresión en paréntesis y la pasé justamente a dividir. Entonces aquí simplemente lo que debo hacer es poner mis términos. Entonces aquí, ¿quién va a ir en este caso? Entonces, justamente en este recuadro rojo va a ir pues dt, porque ya habíamos dicho que dt, o en el caso de la clase pasada era de y, ¿sí? Debe quedar ya en la parte superior. Y en este caso, este bloque rojo, que fue el que pasó a ir, pues es justamente toda esta expresión que es t menos ta. Y aquí, pues va a quedar dt, ¿cierto? dt. Y pues este más o menos casi queda justamente aquí. ¿Listo? Entonces permítame borrar acá este. Listo. Entonces aquí tengo es dt. Perfecto. Entonces realmente la ecuación que tengo que resolver, que ya está separada en sus variables, es justamente dt sobre t menos la temperatura ambiente igual a más o menos K por dt. ¿Listo? Entonces, justamente esta ecuación que teníamos acá, la separé en variables y la llevé a esta forma. Fueron solamente 2 pasos, ¿no? Ahora, ¿qué debo hacer? Debo integrar. Listo, entonces debo integrar, ¿sí? Entonces, para integrar, entonces justamente usted va a hacer su símbolo de integración. ¿Por qué puedo integrar? Porque ya quedó separada en variables. ¿Mm? Recuerde que estos son números, ¿sí? De que usted aquí podría poner, en vez de t, poner un 5 y aquí poner un 2, pues ahí se va a dar cuenta que efectivamente aquí quedó dt y pues t menos 5, igual que quedó la variable t y pues aquí queda la variable dt minúscula, ¿listo? Pero para que tenga en cuenta que esos son simplemente números, ¿listo? TA y K son números, ¿listo? Que en algunos problemas es importante hallarlos y pues en otros problemas simplemente nos dan esa información, ¿listo? Entonces, para poder integrar esto, entonces necesito 2 cosas. Primero, saberlo integrar y segundo, algo nuevo que vamos a ver el día de hoy justamente es que la clase anterior simplemente integrábamos y ya. En el caso del día de hoy debo conocer mis condiciones iniciales del problema.
Es decir que cuando usted tenga una integral, usted va a poner aquí su condición inicial, ¿listo? Entonces aquí usted va a poder colocar su condición inicial y aquí va a colocar su condición final, ¿listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que en el problema yo debo conocer cuál es el inicio y cuál es el fin del proceso, ¿sí? Entonces, simplemente, uno generalmente se preocupa por las condiciones iniciales. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Entonces, tengo que pensar en las condiciones iniciales y finales, pues para estas dos integrales. Entonces, para eso, simplemente voy a pensar en lo siguiente. Entonces, pues ahí sí toca pensar ya en el problema como tal. Entonces, pongamos que yo tengo aquí una olla y justamente voy a hacer el almuerzo del día de hoy. Entonces, por aquí están las papas, ¿sí? Aquí está el pedazo de carne. Yo vamos a hacer un caldo de costilla. Entonces, esa es nuestra olla. ¿Listo? Y entonces usted sabe que para cocinar esos alimentos yo necesito pues energía, ¿sí? Que pues en este caso esa energía está en forma de calor y el responsable de suministrar en la gran mayoría de hogares esa energía en forma de calor está mediada por la empresa de gas o en su defecto pues por la empresa de energía eléctrica cuando se tenga justamente una resistencia eléctrica que disipe calor. Entonces en este caso esto es mi llama, ¿sí? Entonces digamos que esta es la estufa, ¿sí? Entonces mi fogón, mi briquet, mi leña, estoy calentando una olla, ¿listo? Entonces, pues lo que sí es cierto es que esta ollita va a arrancar con una temperatura que vamos a llamar una temperatura inicial, ¿sí o no? Usted, digamos, tiene un termómetro y va a medir la temperatura ahí. Pues usted tiene una temperatura inicial. Entonces, esta temperatura, ¿sí? Permítame, es la que va a llamar la temperatura. Entonces, temperatura inicial. Justo cuando prendí el fogón. ¿Listo? Entonces, puede que haya prendido el fogón o también, ¿quién puede ser esa temperatura inicial? También yo les muestro el otro ejemplo. Entonces, esa es la temperatura inicial cuando se prendió el fogón. Y usted va calentando. Usted va calentando. Y entonces usted va a tener una temperatura final, que simplemente la va a llamar temperatura T. Entonces la temperatura T, ¿quién va a ser? Entonces la temperatura T simplemente va a ser la temperatura después de cierto tiempo, ¿no? Entonces esta va a ser temperatura justo cuando ha pasado cierto tiempo y deseo medir dicha temperatura. Entonces, en pocas palabras, usted espera 10 minutos y quiere medir cómo está justamente la cocción de sus alimentos. Lo que pasa es que generalmente este proceso, si tuviera un termómetro, pues es mucho mejor. Ahora, si usted se da cuenta, esto sucede mucho en los hornos que son eléctricos, por ejemplo, que ellos tienen un termostato y el termostato justamente indica cuál va a ser la temperatura a la que uno desea calentar el horno, porque esa va a ser la temperatura máxima que puede llegar a alcanzar la cocción. Entonces es importante tener pues justamente esos datos precisamente para generar una buena cocción de los alimentos o de cualquier otro proceso. ¿Listo? Tengo la temperatura inicial y la temperatura final, que es justo cuando necesito tomar dicha temperatura. Es decir que para el caso de la temperatura, usted tiene simplemente aquí su integral, mire. Entonces la temperatura, o perdón, esta integral va desde una temperatura inicial hasta una temperatura T. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con el tiempo? Pues es que usted tiene que medir, ¿sí? Porque justamente cuando usted cocina, tiene en cuenta, por ejemplo, en el horno, tiene preciso su temperatura, su rango de temperatura, que ya lo identificamos, pero usted también tiene un tiempo de cocción. Pues generalmente cuando usted
pone, por ejemplo, a cocinar algún alimento, usted dice necesito 20 minutos de cocción, es decir que el tiempo inicial va a ser cero, ¿cierto? Generalmente uno pone el tiempo inicial como cero y va hasta un tiempo t, es decir que esta va a ser mi integral del tiempo. Entonces, muy claro ese ejemplo de cómo usted tiene que abordar sus problemas de integración. ¿Listo? Entonces, ahí ya quedó. Perfecto. Y entonces, bueno, y aquí algo muy importante, ¿quién es la temperatura ambiente? Entonces, recuerde, ante todo, que usted está en un espacio encerrado, ¿listo? Entonces, usted está, por ejemplo, aquí en un espacio que se encuentra, pues usted se encuentra confinado, entonces este es su espacio, este círculo azul simplemente es mi espacio, ¿no? Digamos, esta sería, eso azul es mi cocina, ¿listo? Entonces esa sería mi cocina, y entonces yo sé que en la cocina hay aire, ¿sí o no? Entonces, pues cuando usted se da cuenta, si quisiera medir la temperatura, pues justamente la temperatura a la cual se encuentra de la cocina es la que se llama temperatura ambiente, por eso la utilizamos con la letra TA. Entonces tenemos tres temperaturas, claro. ¿Cuáles son las tres temperaturas? Pues la temperatura inicial, justo cuando prendí el fogón, la temperatura justo cuando saco mi alimento y quiero ver cuál es esa temperatura, y la temperatura del ambiente, que es justamente la temperatura en la cual se encuentra rodeada pues mi objeto. Pero también está el escenario en donde yo no tengo fogón, simplemente yo tengo justamente es mi ollita, ¿cierto? Aquí yo tengo, entonces supongamos que, o mejor, más fácil, supongamos que de la olla, ¿sí? Saqué una papa, ¿listo? Entonces esta es una papa, ¿listo? Una de estas papas que estaba acá, la saqué esta papita, ¿sí? Esta, listo. Entonces la saqué. Entonces cuando usted saca esa papa al medio, ¿sí? Entonces usted tiene que pensar lo siguiente, entonces, bueno, lo mismo ahorita. Yo sé que esta papa cuando sale va a salir a la cocina y entonces la cocina está a una temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces, temperatura ambiente. ¿Listo? Y justamente cuando yo saco esa papa, pues esa papa debe tener una temperatura inicial, ¿cierto? Entonces aquí yo quiero ver justamente cuál es. Lo mismo, temperatura inicial, ¿sí? Hasta una temperatura T. Entonces lo mismo, la integral va a ser la misma cuestión. Lo que pasa es que este es un sistema que no tiene fogón. Ahora, yo espero, y justamente es donde viene la reflexión, yo espero que este sistema, si su temperatura inicial era, por ejemplo, 10 grados, cuando comience a cocinar y alcanza, por ejemplo, 80 grados, pues la temperatura va en aumento. ¿Listo? En cambio, para este caso, mi temperatura inicial puede ser, por ejemplo, de 90 grados, porque, por ejemplo, saqué la papita y va a ir a una temperatura T, pero como va a estar ya afuera, pues uno espera que se comience a enfriar, es decir, que la temperatura en este caso va en descenso. Por eso tengo un proceso en aumento y un proceso en descenso. Ese proceso en descenso va a estar representado como un signo negativo, pero el proceso que va a estar en aumento va a estar representado como un signo positivo. Entonces, en ese caso, ese signo positivo me está indicando que justamente debo escoger el signo positivo para acá, y en caso de ser un proceso donde la temperatura va a ser mucho menor que la temperatura inicial con la que saqué mi objeto, pues en ese caso va a tener un signo de tipo negativo. Pero justamente aquí en estas integrales, pues ya identifiqué que el comportamiento va de temperatura inicial a nuestra temperatura T, y es de un tiempo inicial hasta un tiempo T, y aquí ocurre exactamente lo mismo. ¿Listo? Aquí pues con el tiempo ocurre exactamente lo mismo, que justamente va desde un tiempo cero, o desde un tiempo inicial igual a cero, y hasta un tiempo T. Entonces justamente usted cuando se va acá, usted va a integrar. ¿Y cómo va a integrar? Pues ya va a integrar teniendo en cuenta esos intervalos de integración,
que son simplemente los intervalos propios para cada uno de los diferentes problemas. Entonces, en esos intervalos de integración, lo que sí es importante es que ustedes simplemente tengan presente que eso hace parte pues, del problema físico. Entonces, va a ser parte del problema físico. Justamente, perdón, estas integrales ya vimos que hay de una temperatura inicial hasta una temperatura T. Entonces, la temperatura inicial va a estar en el límite inferior y vamos a ir hasta una temperatura T. Y aquí vamos a tener justamente un tiempo inicial y vamos a ir hasta una temperatura T. ¿Listo? Perdón, tiempo inicial y vamos a ir hasta un tiempo T. Entonces, permítame, cojo esta. Lo puedo llevar acá. Listo, acá está un tiempo T. Listo, miren. Listo. Tengo que hacer esa integral. Entonces, recuerde que para hacer esa integral, pues simplemente la voy a hacer paso por paso y pues la voy a resolver justamente para este costado izquierdo. Entonces, permítame, voy a hacer la integral para este lado. ¿Listo? Y por otro lado, pues voy a hacer la integral para este costado. ¿Listo? Entonces tengo que hacer la integral que está como en verde y la integral que está como en azul. Voy a arrancar con la integral en verde. ¿Listo? Y entonces simplemente voy a hacer la siguiente integral. Yo sé que esa integral va a ser la integral desde la temperatura T0 hasta la temperatura T de la derivada de la temperatura sobre T menos TA. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a hacer esa integral? Esa integral simplemente va a ser la integral siguiente. Entonces, ustedes recuerden que la integral, por ejemplo, vimos la clase pasada de y sobre y, que les dije que iba a aparecer muchísimas veces. Esta integral es logaritmo natural de y. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Pues reconocer que esta integral es la misma, ¿sí? Tiene la misma función. Lo que pasa es que todo esto de acá abajo es lo que estamos llamando y. Y pues la t la llamamos y. Entonces, pues uno que espera que vayamos a obtener como solución. Pues la solución de esta integral pues va a ser logaritmo natural, ¿cierto? Mire, logaritmo natural, ¿de quién? Pues de y. Lo que pasa es que y es el denominador y pues el denominador de esta integral simplemente es t menos ta. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos justamente pues la integral ya solucionadita. Ahora, ¿para qué me sirven estos intervalos de integración? Porque justamente cuando usted tiene un intervalo de integración, lo que va a tener que hacer es evaluarlos. ¿Desde dónde hasta dónde? Pues desde T0, ¿sí? Desde T0 hasta T. Aquí en la integral ya no sale la constante que nos salía hace 8 días. ¿Y por qué ya no sale la constante? Porque es que yo ya tengo una condición inicial, ¿sí? Recuerden ustedes que en la aplicación que teníamos hace 8 días uno podía escoger una o varias soluciones y eso dependía de los números que uno le fuera a dar ahí a la solución. Esos números son precisamente estos y si usted se da cuenta tenía dos números, pues mire, un número y dos números. Entonces, justamente usted aquí ya no tiene que utilizar la constante C, porque la constante C es cuando usted no conoce su problema de valor inicial. Justamente aquí tenemos un problema de valor inicial porque nosotros tenemos una condición, mire, temperatura inicial, ¿listo? Y un tiempo inicial, ya lo sabemos, ¿listo? Entonces esto simplemente va a ser lo siguiente, logaritmo natural
Entonces, ¿de quién? Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, aquí hay un límite superior y un límite inferior. Entonces, la regla es la siguiente. Entonces, coge toda su expresión y esta t, porque la variable de derivación fue t, la variable de integración, perdón, fue t. Entonces, esta t la va a reemplazar ¿por quién? Por esta t. Ah, bueno, la reemplazo. Entonces, queda t otra vez. Listo, t menos temperatura de ambiente. Y entonces la regla dice, cuando usted tenga intervalos de integración, va a integrar justamente límite superior menos, este menos es importante, menos límite inferior. Entonces logaritmo natural otra vez, pero ahora esta t la va a reemplazar por quién. Entonces logaritmo natural de t inicial menos ta. ¿Listo? Y entonces hay una propiedad que dice, cuando usted tiene la resta de los logaritmos, la resta de los logaritmos es la división de los logaritmos. Entonces, usted puede expresar esto como logaritmo natural, abro paréntesis, t menos ta sobre t0, ¿sí? Menos ta. ¿Listo? Entonces simplemente esa va a ser la regla que uno tiene para este caso. Entonces recuerden que la resta, ¿sí? Justamente en este caso, tenemos que la resta de los logaritmos va a ser la división de los logaritmos. ¿Listo? Entonces una propiedad que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces revisemos bien que toda nuestra ecuación diferencial bien, t menos ta, todo el tiempo fue esa, listo. Listo, entonces ya solucionamos por este lado esta integral. Entonces esta integral nos dio logaritmo natural de t menos ta sobre t0 menos ta. Listo, entonces permítame aquí, por aquí, esta, listo, entonces t0. Listo, entonces esto va a ser igual a esta integral, y pues esta integral sí va a ser muy fácil, simplemente hacer más o menos k, listo, por la integral d de t, pero entonces cuando usted simplemente tiene esta integral, pues va a cancelar como la integral con la d, ¿sí? Solamente es cuando usted tiene un dt y la integral, o un dx y la integral, o un dy y la integral, solamente cuando está solita. Cancelo aquí, listo. Entonces, pues justamente, ¿qué pasa ahí con los intervalos de integración? Pues esos intervalos de integración, pues son precisamente los que van desde un tiempo inicial hasta un tiempo t, pero recuerden que el tiempo inicial va desde dónde hasta dónde, pues va desde 0 hasta t, entonces realmente este tiempo vale 0. Entonces aquí cuando hace esa integración y su reemplazo, pues simplemente va a ser lo mismo, reemplazo esta t por esta t, menos el reemplazo de esta t por este número que sería 0, y pues t menos 0 me da t, es decir que aquí va t, ¿listo? Entonces permítame borrar acá. Y justamente pues esta ya va a ser de alguna manera la solución a nuestra ecuación diferencial, y lo que tenemos que analizar es, por ejemplo, cuando pudiésemos llegar a necesitar algunos de los diferentes valores que pudiésemos llegar a, pues, a tener. Entonces esta va a ser como la solución principal, llamémosla así. Entonces esta de acá va a ser la solución principal, ¿listo? Entonces esta, solución principal.
¿sí? Listo. Entonces a uno le pueden hacer algunas preguntas de ahí y justamente uno simplemente tiene que responderlas, ¿listo? Déjenme ver aquí una cosa de la sesión, ya cuánto, aquí a un minutico, ¿listo? Entonces, justo antes de que se acabe, déjenme compartirles aquí otra vez el escritorio, listo. Entonces aquí tenemos justamente estos valores, mire. Entonces hacen la integral, entonces queda T0 menos TA, ¿sí? Entonces noten aquí. Entonces T0 menos TA, mire. Entonces esta fue la solución que obtuvimos de alguna manera, ¿sí? Pero solamente que este logaritmo natural está al otro lado y queda T0 menos TA y T menos TA, que es justamente lo que les compartí aquí en el tablero, ¿sí? Que pasa que ellos es como si tuvieran este apartado pues a este lado. Pero esta solución así queda mejor presentada. Y ya vamos a ver por qué. ¿Listo?